los soldados argentinos del batallón Atacama. Es ya muy sabido que en la Guerra del Pacífico, el gobierno de Argentina siempre tuvo simpatías por la causa de Perú y Bolivia, y estuvo muy cerca de unirse a ellos, para formar una coalición en contra de Chile. No lo hizo, pero el antichilenismo era tal, que muchos argentinos viajaron a Perú y a Bolivia, para unirse a sus respectivos ejércitos. Y el caso más conocido es el de Roque Sáenz Peña, que más tarde llegó a ser presidente de Argentina. Por eso no deja de ser sorprendente que argentinos también hayan combatido junto a soldados chilenos en esta misma guerra, y en uno de los batallones más gloriosos y bravos de la Guerra del Pacífico, me refiero al famoso batallón Atacama. ¿Cómo fue entonces que llegaron argentinos a enrolarse a favor de Chile? Te invito a otro capítulo de la historia no oficial de Matamitos. Atacama, cuna de rebeldes. Copiapó y toda la zona de Atacama, desde la época de la colonia, existió un intercambio con las provincias argentinas de Salta, Tucumán e incluso San Juan. Este intercambio netamente comercial, con el tiempo se transformó en un intercambio cultural, y se avivó mucho más por la masiva llegada de exiliados, que escapaban de la ira de sus enemigos políticos. Esto a causa de las diversas guerras civiles de la época, producida por la inestabilidad política argentina, en especial, por la dictadura de Rosas. Durante décadas, en Atacama, el flujo de argentinos fue constante, por lo que se formaron matrimonios de ambas nacionalidades que se establecieron en ambos países. Atacama era una zona minera y de comerciantes con necesidades muy propias, dada su industria de extracción de minerales. Pero, las decisiones económicas y políticas que se tomaban en Santiago, estaban muy alejadas de la realidad de las necesidades de sus habitantes, lo que causaba muchas molestias, y el descontento de sus habitantes. Esto encausó su espíritu rebelde contra los gobiernos centrales, que explotó en dos revoluciones, la de 1851 y 1859. En ambas estuvo como presidente Manuel Montt, que se caracterizó por tener un gobierno autoritario. Los rebeldes de Atacama en ambas ocasiones pusieron tenaz resistencia y en ciertos momentos, pusieron en grandes aprietos al gobierno imperante, pero finalmente fueron derrotados por el ejército conservador de Montt, no por falta de valor, sino porque nunca fueron apoyados con un levantamiento suficientemente generalizado de las otras regiones del país. También es importante mencionar que la vinculación argentina para bien o mal, estuvo presente en ambas revoluciones. En 1851, los argentinos exiliados se unieron al bando revolucionario que deseaba derrocar a Montt, solidarizando con los habitantes de Atacama. Irónicamente, partidarios del gobierno de Montt, contrataron una tropa de mercenarios argentinos, provenientes de la provincia de Cuyo, que cometieron tropelías y la muerte de muchos mineros liberales. Y en la revolución de 1859, sucede lo contrario. Pedro León Gallo, que estaba en contra del gobierno imperante, viendo la necesidad y urgencia de tener hombres bien entrenados, usó su fortuna, para atraer y formar a un pequeño ejército de mercenarios argentinos, que tuvieran una gran experiencia militar. En ese momento histórico, había excelentes militares de carrera desvinculados por asuntos políticos, dedicados a actividades ajenas a su oficio. Para ello ofreció sueldos extraordinarios para la época. De esta manera fueron atraídos muchos soldados y oficiales profesionales, junto a otros argentinos residentes en Atacama y Copiapó. Se formaron entonces batallones, como los Suavos de Chañarcillo, que ayudaron a vencer a las tropas gobiernistas en varios encuentros y en especial, en la Batalla de los Loros. Claro está que a la larga los rebeldes fueron neutralizados por la superioridad de las tropas conservadoras. Estalla la guerra. 20 años más tarde, en 1879, al declararse la guerra entre Chile, Perú y Bolivia, el Ministerio de Guerra hace un llamado a todos los chilenos a enrolarse en los diversos batallones que se fueron formando a lo largo del país. En la provincia de Atacama, gracias a la gestión de su intendente Guillermo Mata Goyenechea,
en 1879 se constituye el Batallón Atacama número 1 y en 1880 el Atacama número 2. Estos encausan su espíritu y energía revolucionaria en un proyecto que une a todos los chilenos. A este llamado acudieron de forma entusiasta muchos habitantes de Copiapó, Caldera y sus alrededores, y también descendientes de argentinos y ciudadanos argentinos que residían en Atacama. En Argentina, los hijos de exiliados chilenos, que eran argentinos por nacimiento, cruzan la cordillera para defender la patria de sus padres. Con ellos vienen también otros argentinos netos, que se unen a sus amigos en la aventura, contradiciendo a la corriente antichilena imperante en aquella nación. También se unieron viejos soldados revolucionarios argentinos del 59, que se habían quedado en Chile. Atacama, como zona fronteriza, estaba acostumbrada a la presencia argentina, y no discriminó a sus nuevos camaradas y entre los soldados no existió distinción alguna. Se estima que la presencia argentina en el batallón Atacama era de alrededor de 120 hombres, pero algunos consideran que fue mucho más, alrededor de 350. Cuando se conformó el batallón Atacama, las autoridades militares no le dieron la importancia que se merecían, era para ellos un simple batallón de cívicos. Una reserva de la cual se podía acudir en caso de alguna urgencia. Por ello apenas contaban con uniformes y rifles. En el caso de los uniformes, los oficiales se lo proveyeron con su propio dinero o usaron unos uniformes que el gobierno entregó y que al parecer, había dado de baja, pues eran de color negro y no eran parte de los que se usaban en los batallones de línea. Por ello, en sus inicios, el uso de este uniforme se prestó para bromas, llamándolos los curas o los padrecitos. De la humildad a la gloria. Pero el carácter del batallón Atacama no estaba para bromas ni para realizar tareas secundarias, por ello de una u otra forma, se hizo valer ante las altas autoridades militares. Y cuando tuvieron la oportunidad lo demostraron con creces. En la Guerra del Pacífico, el regimiento Atacama no perdió ninguna batalla, Pisagua, Dolores, Los Ángeles, Tacna, Chorrillos, Miraflores y en la travesía desde Pisco a Lurín, con Patricio Lynch, en donde su ímpetu los hizo entrar vencedores a Lima. Como dije antes, hubo dos batallones Atacama, que tras su apabullante éxito, se fusionaron en uno solo, esta vez como regimiento. Tal vez, fueron víctimas de su propia valentía y de sus propios éxitos, pues fue el batallón que más bajas sufrió. Participaron prácticamente en todas las batallas importantes de la guerra y su reputación fue causa de temor en sus enemigos. Del primer batallón Atacama, que eran más de 600 y sin considerar los reemplazos, solo volvieron un poco más de 40 hombres. Del segundo batallón, volvieron menos de la mitad. O sea, de los 2000 milicianos, retornaron menos de 500 soldados, y sus oficiales y sargentos, murieron casi todos. Sin dudas fue un batallón de héroes, pero entre los chilenos podemos mencionar por ejemplo, al coronel Juan Martínez Bustos, el capitán Ramón Rosa, el capitán Rafael Torreblanca y una mujer, la cantinera subteniente, Filomena Valenzuela. Entre las filas de ciudadanos argentinos podemos destacar a José María López, Ignacio Toro y Juan Agustín Fontán. En general, no se suele hablar del aporte argentino en el batallón Atacama, muchas veces se tiende a ignorar este dato, a algunos historiadores les causa cierta molestia, otros encuentran que su presencia no fue tan importante, pero, para quien habla, merecen todo mi respeto, pues se lo ganaron, independiente de nuestra opinión personal. Estos ciudadanos argentinos que lucharon en el batallón Atacama y en otros batallones, deben ser rescatados del olvido, porque lucharon por una causa, ajena que consideraron tan propia, que sacrificaron su vida por ello. Si te gustó este contenido, te pido que me apoyes suscribiéndote, dando un me gusta, tocando la campanilla o, como puedas, mediante las plataformas de donaciones, para que sigamos creciendo y enalteciendo la historia de Chile. Nos vemos en otro capítulo, gracias.